Bueno amigos, y continuando con nuestro curso de ePlan Electric, el día de hoy daremos una pequeña visualización a todo el reconocimiento de la biblioteca de símbolos predeterminada que nos da ePlan Electric al momento de ser instalada. Bueno, pues no siendo más, por favor espero se suscriban y le den clic en la campanita y nos vemos en el video tutorial. Bueno amigos, y continuando con el video tutorial, entonces lo primero que haremos es abrir nuestro software ePlan, el cual abriremos el archivo que hemos estado trabajando, el cual es el curso ePlan Electric. Por el momento, lo que tenemos esta pequeña visualización, en el video tutorial anterior, vimos cómo insertar lo que es la fuente de alimentación o punto de conexión de potencial. El día de hoy veremos cómo insertar un símbolo en nuestro proyecto, o mal dicho, el reconocimiento de la biblioteca de símbolos de nuestro software ePlan Electric, la biblioteca predeterminada. Bueno, para ver los símbolos que tenemos en el programa, usaremos las dos siguientes formas. Tenemos la opción de insertar símbolo, cual tenemos la biblioteca especial, son símbolos especiales, la IS Symbol, que es la biblioteca que normalmente utilizaremos, es una biblioteca bastante completa, la cual podremos ir actualizando, creando símbolos nuevos o modificándolos. Esta biblioteca tiene dos subcarpetas, la electrotecnia y la de símbolos especiales. Tenemos la IS Single Symbol, que es para proyectos o para planos monopolares. Tenemos los gráficos y la OSIMS, que en este caso es una biblioteca bastante corta, la cual no se utilizará para gran cosa. En próximos videotutoriales veremos la opción de cómo agregar más bibliotecas, como la biblioteca neumática, la biblioteca hidráulica y demás bibliotecas de símbolos que tenemos preinstaladas en nuestro software ePlan. Entonces, no siendo más, vamos a en este momento a utilizar lo que es la biblioteca IS Symbol, la cual abrimos la subcarpeta electrotecnia y tenemos todas estas diferentes subcarpetas: bornes y conectores, bobinas, PLC bus, antena. En este caso tenemos lo que son bornes, y se me olvida explicarles otra forma también para abrir este tipo de bibliotecas. Podemos dar clic derecho y insertar símbolo. Aquí podemos también abrir las mismas bibliotecas, o en la barra de herramientas superior tenemos este cuadrito que dice insertar símbolo. Entonces daremos en insertar símbolo, crearemos una pequeña bobina, en este caso una pequeña bobina, puede ser un relé, un contactor, y en el momento de agregar el símbolo él nos bota las siguientes características. En este caso puede ser un relé, puede ser cada uno, puede ser un relé 24 voltios DC o las diferentes características que quiera darle. En este caso puede ser de 11 pines y prueba se puede llamar, cual podemos ver, le coloca todos los datos ingresados en el símbolo, se van a evidenciar. Podemos también insertar lo que son guardamotores, breakers, interruptores, seccionadores, fusibles. En este caso un guardamotor o un interruptor, la cual puede ser un guardamotor de 20 amperios, que sea clase 10, y eso también depende mucho de la clase de cortocircuito que es. Puede ser clase 10, perdón si me estoy equivocando de clase, y puede ser el totalizador principal. En este caso, como el nombre me va a salir muy largo, podemos dar control enter para que me salga esta comilla. Daremos en aceptar, y como pueden ver,
con la comilla me separa. Si quito la comilla, me sale el nombre totalmente largo. Entonces abriremos y lo dejaremos con comilla. También tenemos acá tipo de algunas funciones. Tenemos los transformadores. Tenemos transformadores trifásicos, transformadores bifásicos, y además de eso podemos visualizar aquí el símbolo con mayor claridad en la previsualización gráfica. Como pueden ver, tenemos un bobinado primario, el mismo bobinado, transformador con núcleo abierto puesta a tierra, fuentes de alimentación, y esto es lo que les comentaba. Esto es un símbolo que yo creé, que en el transcurso de este pequeño video tutorial de aprendizaje veremos cómo crear símbolos y agregarlos a la librería predeterminada para tener una librería más amplia durante todo el proyecto. Entonces, en este caso podemos darle a aceptar. Como pueden ver, vean, creé un símbolo completo. Muchas veces estos son los dichosos macros, que eso lo veremos en video tutoriales futuros. Y aquí le podemos dar BDF, que puede ser un variador. Ese es un símbolo de un variador. Y pues no siendo más, amigos, eso sería todo. Espero vean próximo siguiente video tutorial donde les enseñaré a cómo modificar o crear un símbolo totalmente desde cero y agregarlo a nuestra librería predeterminada de IS Symbol para trabajar en proyectos totalmente profesionales. Bueno, amigos, no siendo más, los invito a que se suscriban y le den clic en la campanita de nuestro canal HS Automatización y Control. Bueno, hasta la próxima.